Bienvenido a Entre Paréntesis, un proyecto dedicado a divulgar el pensamiento crítico, acompañado de el sentimiento y el amor. Entonces, muchas personas me han preguntado que qué veo acerca del tiempo en filosofía. Okay. Y ese es el primer acercamiento a ti. Vamos a ver y analizar cómo percibe el tiempo la teoría fenomenológica husserliana. Entonces creo que estaría padre como que sintetices lo más que se puede como qué es la fenomenología husserliana. Okay. Ajá, tarea difícil tal vez, pero sí, para que la gente medio entienda de dónde parte. Y ya después la teoría. Y sí, luego poder platicar, tal vez un poco aterrizarlo a cómo alguien lo podría absorber, como de cierto punto, como integrar o experimentar con este análisis, no sé si se pueda. Pero más o menos así como hacerlo. Pues, para empezar, muchas gracias por la invitación. A ver, es importante definir, en efecto, qué es la fenomenología husserliana, ¿no? En la filosofía del siglo XX hay toda una corriente y toda una tradición llamada fenomenología. Y además, al interior de la filosofía, y además, fuera de la filosofía, hay también cierto uso o cierta concepción de lo que podríamos llamar un método o una aproximación fenomenológica a las cosas. Entonces, primera distinción, lo que, por ejemplo, los antropólogos o antropólogas dicen que es el método fenomenológico, es algo distinto de lo que la tradición filosófica, o podemos distinguirlo porque es complicado, pero la idea es que podríamos en principio distinguirlo de lo que la tradición filosófica del siglo XX entendemos por fenomenología. Igual, cuando un físico habla de la fenomenología de un experimento, está hablando de una cuestión más bien sobre cómo es que se pueden dar ciertos datos en la experimentación y no propiamente de lo que estamos hablando cuando hablamos filosóficamente de fenomenología. Ahora bien, dentro de la corriente filosófica, la fenomenología husserliana en particular queda definida por dos condiciones, digamos, metodológicas que la definen estrictamente. Es un poquito complicado de aterrizarlas en poco tiempo, pero básicamente se trata de dos, lo que Husserl llama dos reducciones o dos tipos de experiencia o de visión. La primera es la que llamamos reducción fenomenológica o reducción trascendental o epoge fenomenológica. Y esta, digamos, lo que hace o lo que al fenomenólogo le posibilita es abocarse a sus vivencias, a su experiencia, vamos a decirlo así, con independencia de toda otra relación que las vivencias pudieran tener, por ejemplo, con la causalidad física, fisiológica, social, histórica, etcétera, ¿no? Digamos, es la manera en que decimos, vamos a concentrarnos en las vivencias solitas, independientemente de cualquier otra condición que puedan ellas tener. Y suponer, o sea, ponerlas en aparte sin negarlas, ¿no? Eso creo claro, que igual es importante. de hecho, lo que ganamos es la evidencia de las vivencias, es decir, de ahí vamos a partir, es lo que vamos a analizar, es lo que es el campo de exploración de la fenomenología, ¿no? Las vivencias, solamente que Husserl tiene una manera muy peculiar de introducir esto. Típicamente lo introduce por una referencia a Descartes, esta referencia de hay que dudar de todo una vez en la vida, es la referencia a la duda metódica, y Husserl lo introduce diciendo, bueno,
la certeza incluso de un mundo externo no es una certeza absoluta, y por lo tanto vamos a dejar de considerar esa externalidad y vamos a considerar de lo que sí tenemos evidencia, que absoluta, insisto, que es mi experiencia del mundo. Okay. No para podría negar... ser un grounding muy, o sea, para términos que la gente entienda, Ajá. podría ser como el partir de lo que se me está dando en ese instante, ¿no? Sacando mis ideas que tengo predispuestas sobre algo. Todas mis preconcepciones sobre lo que yo vivencio están fuera de consideración, digamos, porque quiero atender a cómo es que vivencio y cómo se dan las vivencias en sí mismas. Sí. Esta es como la primera cuestión. Sí. No es, parece una cuestión sencilla, pero tiene muchas consecuencias y muchas ramificaciones. Claro. Entonces, vamos a dejarlo por ahí para poder tener para como... poner el punto de partida. Exacto, el punto de partida, ¿no? La otra reducción, digamos, suele presentarla a Husserl sobre la base de esto, ¿no? Una vez que yo tengo las vivencias puras, entiéndase, puras, desprovistas de estas relaciones externas, lo que puedo hacer ahora es observarlas y buscar ciertas cosas generales sobre estas vivencias, ¿no? Ciertas condiciones necesarias que ellas presentan o ciertas posibilidades que ellas presentan, ¿no? O sea, todos los elementos que necesitan existir para que esa cosa sea lo que es y yo la entienda así. Sí, con el único matiz de que existir es un concepto peligroso acá. ¿Ok? Porque en estricto sentido, yo no me interesa, digamos, en primera instancia, que mis vivencias existan realmente. No es algo que está en la consideración. Lo importante de las vivencias es que están dándose. Que son patentes, que se manifiestan. No el hecho, sino cómo yo lo vivo. Es decir, no sé si alguna vez viste Matrix. Sí. Las vivencias de Neo son tan válidas en tanto vivencias cuando está dentro como cuando está fuera de la Matrix. Ya. Porque no importa que no sea realidad o no, las está viviendo. Las está experimentando con toda un fenómeno. Justo, de ahí el nombre. Porque son fenómenos, porque se aparecen, hacemos la ciencia de esos fenómenos. La fenomenología. Qué loco. Propiamente. ¿No? Sí. Y bueno, digamos, ambas reducciones tienen como 3 trabajos principales. Ya dijimos que la reducción fenomenológica da el campo de estudio, pero también, y esto es muy importante desde el punto de vista filosófico, Husserl propone que esta evidencia de las vivencias, esto que yo percibo en ellos, es completamente apodíctico, es decir, es la evidencia de mejor calidad que tenemos en toda la exploración científica, incluida cualquier otra ciencia que nos podamos imaginar, y eso es lo que va a propiciar que la fenomenología pueda proponerse como una ciencia fundamental de la filosofía. Entonces, esta tesis de esta fuerza evidencial es muy importante para la concepción global de la fenomenología. Y para lo que sobre el tiempo vamos a poder decir con respecto de esto. La segunda parte, después, desde la concepción de que yo tengo fenómenos que se me presentan siendo o no realidades per se en sí mismas, se hace un estudio de cómo se percibe el tiempo, según Husserl. ¿Qué es eso que experimento como tiempo? La otra, por cierto, la reducción eidética o la visión de esencias, que es esta otra reducción que ve cosas posibles o necesarias o ciertas categorizaciones sobre las vivencias,
típicamente Husserl la presenta como una necesidad para poder comunicarse y para poder conceptualizar las vivencias, ¿no? Pero la base es las vivencias. Okay. Una vez dicho esto, queda abierta la puerta para decir, bueno, ¿cuáles son esas condiciones, esas estructuras, como le llega a decir Husserl, que son las que la fenomenología quiere extraer y quiere retomar, concatenar, mostrar cómo se estructuran unas con otras sistemáticamente? Pues justamente una de esas es el tiempo. Y Husserl lo que dice sobre el tiempo es que es en realidad la estructura más fundamental de las vivencias, la más universal y la más fundamental. Dicho de otra manera, todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos, lo experimentamos teniendo temporalidad, siendo en el tiempo. Claro, ¿no? Claro, siempre está omnipotente y omnipresente alrededor de todo como un punto de referencia también, ¿no? Husserl lo llega a describir como una estructura universal de la conciencia, que es un poco una forma muy decimonónica de decir es una condición de toda vivencia, ¿no? Es una condición de toda experiencia. Entonces, justamente es del tipo de cosas que le interesa a la fenomenología, encontrar estructuras, en este caso la estructura universal de las vivencias, ¿no? Entonces ya ahí encontramos una característica particular de cómo la fenomenología aborda lo que es el tiempo, y como puedes ver, queda referida a nuestro modo de experimentar las cosas y no al mundo mismo. Por lo que Husserl distingue entre un tiempo, digamos, real, objetivo del mundo y la temporalidad inmanente de la conciencia o la temporalidad como estructura universal de la conciencia, ¿no? Acá la verdadera marometa, la complejidad, la complicación de esto es que ese mundo objetivo es en realidad algo así como un fruto, como una consecuencia, como algo que podemos nosotros obtener porque la temporalidad es una estructura de la vivencia. O sea, se considera la temporalidad como algo a priori que causa el poder percibir estos fenómenos que nos rodean. Se considera como algo a priori, en efecto, en el sentido de esencial. Digamos, para si no me estoy yendo al mundo. Ajá, sí. Exactamente, ¿no? Para no sacarlo precisamente de la experiencia. Pero el tiempo, digámoslo de esta manera, mi experiencia de un tiempo objetivo, Husserl lo llama un tiempo cosmológico, ¿no? El tiempo del cosmos, el tiempo real. No podría yo tener ese sentido de temporalidad o de tiempo real existente en sí, si no fuera porque la temporalidad de la conciencia es una estructura fundamental. O sea, es importante aquí que, digamos, no es que sea como una causa y un efecto necesario, pero sí es una condición necesaria. Que acompaña la vivencia. Ajá, y sobre la cual, en efecto, que la acompaña siempre, y sobre la cual nosotros podemos hacer comprensible, inteligible, el tiempo cósmico real de las cosas. Es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿cómo Husserl definiría como... Porque existe el tiempo en reloj, que es como este tiempo compartido, digamos, intersubjetivo, del que hay horas y checo y pues van a ser las 5 y las 6. Pero luego existe el tiempo que yo experimento, ¿no? O sea, 5 minutos pueden sentirse 4,000 horas si no me han contestado un mensaje. Y como esa diferencia del sentir con el tiempo objetivo en este caso, ¿cómo lo explica o cómo lo interpreta? Precisamente la idea, así muy sencillo, es que el tiempo objetivo es un producto. Husserl a veces dice, bueno, por así lo traducimos, como un rendimiento del tiempo subjetivo. La verdadera forma fundamental es el tiempo subjetivo.
Okay. Y el tiempo subjetivo tiene condiciones muy puntuales, como por ejemplo, que nunca puedo volver a un momento dado de él. Siempre está fluyendo infinitamente en una forma donde yo vivo algo y se va al pasado poco a poco, y ahora, y en ese mismo algo que vivencio, dice Husserl, como que tengo expectativas de qué va a venir, y eso da paso a un nuevo momento de percepción. Husserl llama impresiones. Y esta estructura de la impresión, lo que espero y lo que pasó, es un campo temporal que siempre se está renovando y que nunca puedo volver a tener exactamente la misma impresión. No obstante, con el tiempo objetivo, sí podemos decir algo así como, le pongo un punto y después puedo volver a él. Puedo reconstruirlo, puedo recordarlo, retomarlo, representarlo, etc. Entonces, si te fijas, como que el tiempo objetivo es algo así, no exactamente, pero es algo así, como una abstracción sobre el tiempo vivido. Ya. ¿No? Un acuerdo de una vivencia que todo mundo tiene y se posiciona. Es un acuerdo objetivo, es decir, no es tan de solamente un acuerdo, es una condición realmente objetiva, pero que tiene sentido sobre la base de la vivencia del tiempo, como estructura de la conciencia o de la vivencia, para Husserl, ¿no? De manera que el tiempo cósmico es algo así como un tiempo realmente secundario, fenomenológicamente hablando, con respecto del tiempo primario, que es la estructura de la conciencia interna, ¿no? Y dentro de esta estructura, ¿cómo diría Husserl que se aparece, por ejemplo, el recuerdo o una visión o una manifestación? Como estos tiempos que viven en la imaginación, pero viven al final en un presente, se podría decir, cómo los perciben, no como tiempo, más bien como manifestación de la conciencia tal cual, o sí los podría llamar como dimensiones del tiempo. Una de las cosas que precisamente tiene que aclarar Husserl, por ejemplo, es cómo este momento que recién acaba de pasar se relaciona con este nuevo momento que estoy vivenciando y con el otro que va a venir después. En algunos momentos Husserl llama a esto que recién acaba de pasar memoria primaria. Después le va a llamar retención. Pero pensemos simplemente en este momento que justo acaba de pasar. Y ese momento se va recorriendo hasta que se apaga, y entonces viene otro nuevo momento y así sucesivamente, ¿no? De repente, por otras razones, pero no sin relación con esto, Husserl dice que la conciencia es como un río heraclitiano, donde en efecto nunca pasa el agua, la misma agua, ¿no? Sí. Dos veces en el mismo punto. Entonces, si observas, cuando nosotros hablamos de memoria, de recuerdo, realmente lo que hacemos es una reproducción de algo que vivimos. Lo volvemos a imaginar, lo traemos ahora, pero somos perfectamente conscientes de que no es lo que justo acaba de pasar, sino lo que ya pasó hace mucho, que intento reproducir, que intento recordar. Y de hecho lo que recuerdo es una cosa que se me presentó con su propio campo temporal en sí mismo, que yo sé que ya pasó y que solamente puedo vivenciar precisamente por la reproducción. Por eso también me parece que sí es justamente también Husserl quien habla de una memoria reproductiva. O aquí quizá ya estoy conflictando a Kant con Husserl, pero es justamente esta idea, ¿no? Una memoria primaria de esto que recién acaba de pasar, que hila los momentos, y una memoria secundaria que es realmente reproducción, representación de cosas que ya pasaron. Y lo mismo pasa con el futuro, con lo que yo espero. Puedo utilizar mi imaginación para intentar
saber, para intentar predecir lo que va a pasar, pero eso es distinto del hecho de que mis impresiones de cada momento se estén prefigurando algo que espero que pase. Eso es distinto. Estoy utilizando, digámoslo en términos puntuales, es una vivencia distinta. Una cosa es la vivencia de la continuidad del tiempo y otra cosa es mi vivencia del decir, voy a imaginar. Claro, una es una reproducción y una es una creación, ¿no? Y la otra es la mera vivencia tal cual del tiempo como lo tenemos siempre. Claro. ¿No? Una plausibilidad, se podría decir también, el futuro, como para determinar... más bien. ¿Tú crees que el imaginar, qué tanto determina mi capacidad de imaginar caminos posibles a mi presente, a mi manera de desenvolverme en mi presente? Ajá. Bueno, aquí habría que hacer precisamente esa distinción y a ponerle en buena práctica, ¿no? Sí. Porque yo puedo imaginarme cualquier cosa, que me saco la lotería y que, ¿no? Claro. Y eso puede motivarme emocionalmente, intelectualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algo muy distinto es lo que realmente va aconteciendo en esta cadena del tiempo, que es la más básica, ¿no? Entonces, digamos, lo que fenomenológicamente parece más fundamental es precisamente esa cadena básica de momentos, de retención, impresión, esas cosas del futuro que que yo espero. Husserl los llama protensiones. Entonces tenemos como una triple estructura de un momento temporal, ¿no? Okay. La retención, la impresión y la protensión. Y siempre están los tres en lo que Husserl llama un campo temporal. Que dicho de otra manera, toda vivencia de tiempo tiene esos tres momentos, una y otra vez hilados, pero son diferentes del futuro real. Porque en el futuro real yo puedo imaginar que salimos y tomamos un autobús y tal, y eso puede decepcionarse absolutamente, ¿no? Parece que es más complicado que de una impresión se siga algo que no corresponde con la impresión. Parecería que se rompe incluso como el principio mismo de lo que hace que un objeto permanezca como ese objeto, o algo así como un fundamento de lo mínimo de la realidad, ¿no? Y esto es muy importante porque eso nos habla de qué tan fundamental y qué tan fundante es esta cuestión del tiempo primario. Y una vez dicho esto, por supuesto, cuando yo tengo esperanza en algo, cuando yo tengo un plan sobre algo, eso me puede a mí motivar, insisto, en muchos sentidos, para actuar de distintas maneras. Acá yo insisto en esta parte porque justamente es en la que insiste Husserl para poder hacer distinciones de este tipo, ¿no? En la fenomenología típicamente nos interesa este tipo de cosas. Claro. Hacer distinciones y clarificaciones para no estar confundiendo lo que puede ser un futuro con una protensión, una esperanza con simplemente el cumplimiento de lo que va pasando mientras yo percibo X o Y, ¿no? Claro. O sea, para aterrizar, estamos en este presente en el que tenemos la retención de lo que pasó, la impresión fenomenológica de lo que está sucediendo y luego la protensión, que sería como el futuro imaginado, ¿no? Y luego el futuro podríamos decir que va a ser ese presente con esas mismas estructuras, pero en un desplazamiento más adelante. En un momento cualquiera de tu experiencia hay ya protensiones. No podría haber conciencia ni vivencia sin protenderla o sin protensionarla, como podamos Se mueve decirlo, ¿no? así, se mueve con esas tres estructuras. Claro. Entonces, digamos, están coimplicadas y no puedes sacar una de otra. Cosa que sí podemos sacar, o sea, sí podemos decir, en ese momento no va a haber futuro. Así como, y en este momento, pum, todas las luces se apagan y ya no hay impresiones y se acabó. Pero en donde hay vivencia, hay protensión. Claro. Y es una cuestión bien interesante porque, claro, una de las preguntas naturales es, bueno, ¿y cómo es que se protiende? Y Husserl intenta hablar de que una impresión
predelinea, predetermina lo que va a pretender y cómo esto tiene cierta coordinación para ciertas vivencias, por ejemplo, la de la percepción de una cosa espacial, etcétera, 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 ¿no? Lo cual es un problema realmente, digamos, de trasfondo más bien epistemológico, ¿no? Sí. Pero quería decir más, no es realmente algo que imagino, es algo que realmente percibo en la experiencia del tiempo. Eso es lo verdaderamente fascinante, o a mí me parece fascinante, sí, ¿no? Sí. de este asunto. Sí. Que, o sea, no estamos separando la imaginación como algo aparte de la vivencia, sino que se integra a la fenomenología de mí. Lo que Husserl diría es que imaginar es algo distinto entonces de vivenciar tiempo. Porque, insisto, puedo imaginar yo lo que sea, ¿no? Pero es el canalizarlo hacia el futuro. Ajá, por eso el nombrecito y como la necesidad de ponerle un nombre distinto, ¿no? Claro. No es que lo estemos imaginando, sino que estamos pretendiendo, estamos previvenciándolo, digámoslo de esa manera, ¿no? Sí. Y de hecho es muy curioso que hables de imaginación, porque justamente una de las críticas con respecto de esta estructura temporal y de la unidad de la conciencia es con Kant, que utiliza el concepto de imaginación. Y una de las cosas que intenta como corregir Husserl es decir, no se trata de imaginar, no se trata de una imagen que viene, es el tiempo mismo el que funciona así. Claro. Claro, y de eso se trata la fenomenología, de describir esos funcionamientos de las vivencias tal cual como se nos presenta. Sí. ¿Y crees que crees que una persona puede identificar, o sea, crees que la protensión contra la imaginación es consciente? O sea, que se identifica cuando estoy en este estado de protensión, en el que estoy como el futuro o imaginación, ¿conscientemente puedo identificarlas? O la percepción de la protensión, o sea, la fenomenología, se me da como muy instintiva y por ende tal vez me puedo dar cuenta de ella, pero no, si la intenciono, ya sería imaginar, no sería tal cual protensión. Ajá. La idea es realmente bastante simple, y es que yo puedo distinguir siempre en mis vivencias lo que imagino de lo que protiendo. Ok, eso es importante saberlo. Porque precisamente una vez que yo me quedé con las vivencias trascendentales, vivencia, experiencia, conciencia para Husserl es básicamente todo lo que nos pasa en la vida. Y en la vida imaginamos. Entonces también es una vivencia. En la vida, por ejemplo, soñamos. Y eso también es una vivencia. Muy problemáticamente, Husserl le llama también a eso conciencia. Y eso ha causado mucho ruido en la historia del movimiento fenomenológico, ¿no? Porque ¿cómo es eso de un sueño consciente, no? Porque no necesariamente tiene que ser un sueño lúcido. Claro. Cuando yo despierto y digo, es que soñé esto, lo que quiere decir es que lo vivencié tal cual. Y eso es conciencia. Un ejemplo que yo pongo muy a menudo es que, por ejemplo, mira, ahorita tengo una pequeña comezón aquí, eso es conciencia. Eso es vivencia de la conciencia. Entonces, todo lo que nos pasa, todo lo que nos acontece, todo para Husserl queda dentro de esta vida trascendental o subjetividad trascendental, como le llama él también complicadamente, y justamente es como una propiedad de ella, propiedad curiosa, y hay que explicar en algún momento, el que siempre puedo distinguir la imaginación de aquello que realmente pasó. Me puedo equivocar, por ejemplo, cuando recuerdo, y puedo recordar mal, pero si yo me presento algo como recordado, me lo presento como recordado. Y si me lo presento como imaginado, me lo presento como imaginado. Justamente esa capacidad que tenemos reflexivamente de hacerla es porque, vamos a decirlo así, ya en la vida común lo hago. Claro. Es como un uroboros, porque también, o sea, lo veo yo así porque estás como regresando con la misma conciencia a la conciencia misma de la vivencia, ¿no? O sea... Sí, digamos, pues me doy cuenta que fenomenológicamente lo que estoy haciendo es reflexionar sobre lo que ya pasaba. Claro. Solamente que ahora pues lo hago con una necesidad y con una vocación filosófica, porque quiero explicarme el conocimiento o las valoraciones éticas o las valoraciones estéticas, etcétera, etcétera. Pero un poco el punto de la fenomenología es que eso ya está ahí. Claro. La cosa es explicar qué condiciones
hacen que estén ahí, ¿no? Sí. ¿Qué condiciones explican que esté ahí? Por eso también cuando decimos, no, bueno, no consideramos que el mundo existe. No obstante, en mi vivencia, yo lo vivencio como existente. Claro. Y por lo tanto, el sentido de lo existente tiene que ser explicable fenomenológicamente. Y ese es un poco como el gran truco. No quiero decirle truco porque no es algo que haga trampa. No es algo que sea mágico. No es algo que sea... Esa es la importancia o la cualidad tan fundamental que Husserl le daba a la reducción fenomenológica. Constantemente, ya las malas interpretaciones, los malos entendidos con Husserl ya estaban en su época, digamos, ¿no? Ya le toca a él que los alumnos Heidegger, etcétera, ya tengan una cierta interpretación que él no reconoce como lo que él está diciendo. Claro. Y más veces que no, adjudica esas faltas de buena interpretación a que no se ha entendido, dice él, el sentido de la reducción fenomenológica, ¿no? Y tiene que ver justamente con eso. Que, por ejemplo, en algunos momentos se puede llegar a pensar, no sé si alguien que realmente haya leído a Husserl llegue a decir esto, pero no es aventurado imaginar que alguien que lea a Husserl diga, bueno, lo que dice Husserl es que el mundo no existe. Claro. No, en ningún momento realmente dijo eso. Lo que dijo, pues al revés, ¿no? Lo que dijo es que el mundo no tiene una evidencia absoluta. Sí. Eso es muy distinto de decir que no existe. Sí, un poco que no nos podemos salir de nosotros mismos para verificar, ¿no? Y todavía más, que ese nosotros mismos es lo más adecuado que nosotros podemos observar. Claro. Dentro de todo, exactamente, sí. Dentro de todo lo observable, ¿no? Okay. Y claro, eso para Husserl hace que la fenomenología sea como la prioridad, la ciencia fundamental. Ok. Entonces, para mi última pregunta, tenemos este tiempo, tenemos primero desde la fenomenología husserliana el concepto del tiempo como es una estructura de la conciencia misma, en la que tenemos una reproducción, cuando se nos presenta una impresión protensión y una retención, ¿no? ¿Cómo crees que el hecho de nosotros como tener ese entendimiento del tiempo, como aterrizándolo a una vida cotidiana, podría impactar en mi vivencia del presente? ¿O cómo crees que es la mejor utilización de este concepto para las personas en su presente, tal cual? Sí, esto que preguntas lleva a lo que yo creo que es un problema estructural en la fenomenología, que es un poco cómo es que una vez que hemos elaborado estas distinciones teóricas lo más exactas posibles y en principio fundamentadas en una evidencia que es la mejor evidencia de la que podemos disponer, una vez hecho eso, ¿cómo ponemos en función eso de una vida práctica? Y esto a mí me parece un problema estructural de la fenomenología. ¿Por qué digo que me parece un problema estructural? Porque es muy claro, desde este punto de vista, lo que separa lo filosófico de lo no filosófico, lo fenomenológico de lo no fenomenológico. Y un poco esa claridad, lo que ha venido a precio es de una cierta desconexión, una cierta independencia. Y ahora la pregunta es, ¿cómo es que volvemos entonces a donde siempre estuvimos, que es la vida cotidiana, etcétera, etcétera? Creo yo que la respuesta al nivel de la vida cotidiana, en buena medida, lo han dado en cierto aspecto filosofías que, aunque no retoman completamente a Husserl, sí atinan precisamente en hacer esta funcionalidad un poco más palpable. Y creo que así fue el gran acierto de la tradición fenomenológica no husserliana, ¿no? Que de todos modos esto no resta que las malas interpretaciones, las críticas inexactas estén. Claro. Y
lo que podemos decir son cosas que nos damos cuenta entonces de cosas como que precisamente se vuelven como fenomenológicamente ciertas en buena medida, cosas como la de yo solamente vivo el ahora. Uh-huh. En efecto, sí. Lo más fundamental que vivimos es el ahora y no podemos vivir otra cosa que no sea el ahora. Uh-huh. ¿Cómo después esto nos sirve para algo? Creo yo que es un problema de otros discursos. La psicología, el mindfulness, por ejemplo, es una posible aplicación de esto. Justo hay mucha relación con la fenomenología y el mindfulness. El respirar, el la meditación, ¿no? Sentidos agudos. Pero también quizá, por ejemplo, una teoría física que considera que el tiempo debe de ser algo distinto de lo que típicamente hemos considerado que es y quiere dar otro modelo matemático. Claro. Y se ve como apertura a otro tipo de narrativas, ¿no? También. La idea es que al haber distinguido muy bien lo que pasa en nuestra vida trascendentalmente e idéticamente, ¿no? Las estructuras de la vida, podemos como tener conciencia de qué tan racional es lo que hacemos respecto de esa vida. Esa es como la idea más general que Husserl tiene del asunto, ¿no? La fenomenología no es eminentemente una filosofía práctica. No es eminentemente, porque sin duda los problemas que la motivan son prácticos. Pero que no sea primariamente práctica no significa que no considere lo práctico. Claro. Lo que sí es que es eminentemente, o lo que busca hacer principalmente, es una teoría filosófica basada en evidencias últimas. Eso sí. Eso es como el punto crucial, ¿no? Sí. Y entonces no vamos a encontrar a Husserl diciendo cosas como de ética en sentido muy directo, como, no sé, el especismo está equivocado o cosas por el estilo, ¿no? Como tampoco lo vamos a encontrar epistemológicamente diciendo cosas como el realismo es correcto, el idealismo es incorrecto. Claro. No. Una vez que hemos aclarado, ya ni siquiera tendríamos por qué tener estas etiquetas y ya podríamos decir, no, claro, a ver, es que por supuesto que esto es el sentido de realidad, por supuesto que ese es el sentido de una idealidad, por supuesto que ese es el sentido de lo correcto éticamente, etcétera, etcétera, ¿no? Yo siempre lo comparo un poco, si me permites la metáfora, que yo espero que funcione mejor, con la filosofía tradicionalmente hace mapas, hace croquis, ¿no? Y en nuestra vida la aplicamos siguiendo el croquis. Y las diferentes filosofías nos dan diferentes mapas del mundo y para movernos. Pero la fenomenología se pregunta algo todavía previo, que es cómo dibujamos mapas. Entonces es muy difícil, yo diría, prácticamente no es su asunto dibujar un mapa, sino darte las condiciones para dibujar el mejor mapa posible. Esa metáfora, a mi juicio, funciona muy bien en lo que la idea de la filosofía es para Husserl. Claro. Entonces, más que encontrar cosas como, alguna vez comentábamos esto, ¿no? De los estoicos romanos, que son muy de consejos directos de no seas avaricioso, no seas envidioso, y directivas morales como muy precisas. Claro. Husserl diría, ¿por qué eso es racional? ¿Por qué eso es bueno? ¿Por qué consideramos esto, ¿no? Que es preguntarse, ¿cómo dibujo un mapa adecuado? ¿Cómo hago para dibujar? Entonces, es la ciencia de la ciencia de la cartografía, ¿no? Digamos, ¿no? Las condiciones de toda cartografía posible. El cimiento posible, para empezar a construir acá y esa siempre fue la pretensión de Husserl. Por eso le llama a la fenomenología el órgano fundamental de la filosofía, ¿no? Quería hacer esa reconstrucción y renovación de la filosofía. Y un poco esto es para decir que por eso cuesta mucho trabajo decir qué es lo que el tiempo podría tener como aplicación o el ser consciente de esta estructura. Es que es atravesar demasiadas dimensiones para llegar a la vida práctica si la fenomenología parte desde acá. Tal cual, lo dijiste perfecto. Es atravesar demasiadas dimensiones que pueden tener muchos sentidos y diferentes objetivos, ¿no? Terapéuticos, políticos, éticos, artísticos, personales, sociales. Claro. Entonces,
Sí. Esas filosofías que hacen mapas son muy importantes, pero yo también diría que es muy importante saber cómo dibujamos mapas. Claro, obtener eso y ponerlo en la práctica. ¡Qué loco! Yo, wow. Está bueno, ¿no? Sí, me encanta. Literal, me encanta escuchar esto. Pues muchas gracias por compartir. No, gracias a ti. Gracias a ti por querer compartir. Sí, y también no te presentaste al principio. Ah, claro, déjame. Se me olvidó hacer esa guía. Hacemos una pequeña Por si presentación. quieres, Así que lo hago así un poco para la cámara. Sí. Bueno, yo soy Pedro Arriaga, José Pedro Arriaga Arroyo. Soy doctor en filosofía por la Universidad de Guanajuato. Actualmente soy profesor de tiempo completo en el departamento de filosofía del ITESO y me dedico pues a la investigación de la fenomenología husserliana. Muy particularmente mi pretensión es aplicarla a las ciencias formales y bueno, eso es lo que hago acá. Muchas gracias. A ti.